Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a tener como invitado a Milton Monges. Él es líder del eje de agricultura de propuestas del Bicentenario de Vidensa Consultores y está aquí con nosotros para poder conversar sobre el sector agrícola y también una serie de actividades económicas, cómo les está yendo y especialmente cuál es la perspectiva en el marco del lanzamiento del observatorio desde Vidensa. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, Isaac. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues gracias por haber, digamos, tenido un tiempo para estar aquí con nosotros y poder conversar. Y me gustaría poner un poco esto, digamos, en contexto, ¿no? Vidensa ha lanzado hace poco este observatorio en el marco de una serie de iniciativas por el Bicentenario y entendemos que se enfocan en 8 ejes, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál Sí, es principalmente el objetivo del lanzamiento del observatorio? mira, de repente vale la pena dar un pasito atrás y mencionarte que el año pasado fue un año muy malo para el Perú. La producción, el Producto Bruto Interno cayó dramáticamente en más de 10%. Fuimos el país que mayor recesión presentó en toda América Latina. Fuimos el país que más muertes por millón tuvimos como consecuencia de la mala respuesta sanitaria a la epidemia del COVID. Y en general tuvimos un país que se caía a pedazos. En ese contexto es que desde Videnza convocamos a varios expertos una capacitación académica muy grande y con experiencia de gestión para hacer algo que denominamos propuestas del Bicentenario. Propuestas del Bicentenario fue convocar estos expertos y tratar de influir en la discusión, en la opinión pública, para meter temas de debate para el futuro del país en un contexto preelectoral. Sacamos justamente esta propuesta, participamos en muchos foros y creo que logramos el objetivo de tratar de que los actores políticos debatan cómo enfrentar los temas más allá de simplemente quejarse de los temas álgidos del país. Y luego de ese escenario, de haber puesto las propuestas más bien conceptuales, académicas, de política pública, nos quedamos con la sensación de que teníamos que presentarle a la opinión pública cómo, cómo va evolucionando la evidencia en distintos sectores del país para que podamos formular mejores políticas, pero también como para que tengamos una opinión más informada de lo que pasa. Y ahí es que surge este observatorio del Bicentenario que tiene, y tú me preguntabas los ejes, justamente tenemos dentro de los 8 ejes reactivación económica, Estado eficiente, salud, educación, actividades extractivas, que ahora está también muy en discusión, agricultura, lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible y cambio climático. En esos 8 ejes encontraremos data consolidada, pero no solamente a nivel nacional, sino lo importante también es a nivel regional para que podamos justamente poder tener discusiones más ancladas en la realidad y en la evidencia concreta. Ujú. Bien, le agradezco por esas precisiones. Y ahora justamente aprovechando esta mención que usted hace respecto a esa perspectiva regional que nos puede brindar el observatorio, dando una mirada general, claro está, ¿cómo se encuentra el país en sentido regional o latinoamericano, si queremos verlo así? Cuando hablamos, por ejemplo, de reactivación económica o quizás de otros de los 8 ejes también, porque a las personas muchas veces se preguntan, ¿no? Ya ha pasado más de un año de la pandemia, un año y medio de la pandemia, casi dos, y de pronto una herramienta como esta puede darnos una perspectiva, pero nos gustaría que usted nos pueda dar alguna guía al respecto y nos comente cómo es que se observa el país. Mira, en general, el país está teniendo una recuperación más acelerada de lo que se preveía el año pasado. Si bien fuimos el país que más cayó,
Lo que ya podemos ver en el observatorio es que a estas alturas del año ya hemos alcanzado los niveles prepandemias. Ahora, esto no quiere decir que estamos creciendo, que vamos a crecer este año 11% y que vamos a ser los campeones del mundo, como algún entusiasta dijo en algún foro, sino lo que quiere decir, y para eso te sirve la evidencia y la estadística, es que ya la producción se ha recuperado. Sin embargo, cuando uno entra al observatorio puede ver dos cosas, que hay regiones que se han recuperado más que otras. Eso lo podemos ver y el lector aplicado que quiera ver cómo vamos región por región, vamos a poder verlo en las estadísticas que presentamos. Pero el segundo hecho que se puede observar claramente en la evidencia que presentamos en el observatorio es que esta recuperación de la producción todavía tiene características cualitativas distintas. Si vamos a ver las cifras de empleo que estamos presentando tanto a nivel del sector formal como el sector informal, vamos a apreciar que esta recuperación de la producción viene con una pérdida de calidad del empleo. Estamos recuperando empleo, de hecho estamos cerca de lo que estábamos en el 2019, pero con una característica distinta, que el empleo se ha precarizado producto de el cierre de muchos negocios donde la población lo que ha encontrado es en el sector informal una alternativa para seguir con su actividad productiva. Y ese es el tipo de cosas que aporta el Observatorio del Bicentenario. Ujú. Bien, y tocando justamente el tema del empleo que usted menciona, eh, está bastante clara la relación que ha habido entre la caída de la inversión privada justamente a raíz de la pandemia y el mismo deterioro que ha habido en el empleo, más allá del número de plazas, también de la calidad del mismo empleo y de, digamos, los ingresos que han podido percibir los peruanos. Y recién se reportaba una ligera mejora, según planilla electrónica, de 0,4% más o menos respecto, ¿no?, a 2019, pero que era todavía algo muy, digamos, muy ligero, muy reciente, y sobre lo cual no puede ser uno demasiado optimista, o el país no puede ser demasiado optimista. Entonces, me gustaría que usted nos dé una mirada sobre qué tan condicionada está la recuperación del empleo, la recuperación de la inversión privada y el empleo formal privado, ¿no?, que es algo que todavía está bastante, digamos, vulnerable a, pues, la incertidumbre política o incluso extranjera también que pueda haber por el tema de precios de commodities y otros factores externos, ¿no? Mira, la recuperación económica está absolutamente condicionada al comportamiento de la inversión privada. Sin inversión privada, que es la que crea riqueza, sin inversión privada, que es la que genera empleo, no es posible tener recuperación económica. Eso es algo que hay que tenerlo claro y que no es solamente característico del Perú, sino es característico de cualquier país mínimamente viable en el mundo. Este, y acá el tema principal es que también lo que vamos a poder deducir desde cuando uno aprecia las cifras del Observatorio del Bicentenario es que estamos en un contexto con vientos externos muy favorables. Los precios de los minerales, por ejemplo, algunos han estado en más del doble de lo que estaba en el 2019 y con esos precios internacionales, la inversión está que busca oportunidades en el mundo. Si Perú es una mala plaza, se van a ir al costado, se van a ir a Chile, se van a ir a Colombia, se van a ir a México, que son países que sí siempre abren los brazos a la inversión extranjera. Entonces, como tú dices, la responsabilidad de los políticos del país es tratar de generar esa confianza a los actores privados para que se cree empleo de verdad. No empleo asistencial donde el Estado puede entrar a hacer una obrita y generar algunos empleos por un tiempo,
sino al empleo que es permanente, al empleo que crea riqueza y al empleo que permite salir de la pobreza al trabajador y a su familia. Ujú. Y cuando estamos hablando justamente de recuperación del empleo formal y de la generación de plazas de trabajo formales, claro está, ¿cuáles son los sectores que más contribuyen actualmente? Porque tradicionalmente pues, siempre se habla de manufactura, de construcción, entre otros. Pero de pronto minería también es uno que se incluye, no porque a veces genere una gran cantidad de empleos directos, pero sí encadena una serie de actividades que pues generan, que al final si se ve todo en perspectiva, genera una cantidad de plazas que son realmente pues increíblemente grandes, ¿no? Entonces me gustaría darle una mirada justamente a este aspecto, ¿no? Sobre las actividades que más empleo aportan al país. Mira, tú lo has dicho, efectivamente son los servicios, es la industria, es el comercio los que generan mayor cantidad de empleo en el país, empleo formal estamos hablando. Sin embargo, hay otras actividades que a veces son miradas eh, no con mucha simpatía porque generan relativamente poco empleo formal. ¿A qué me refiero? Si tú ves la agricultura, tienes casi 7 millones de personas empleadas en el sector, que sin embargo solamente es alrededor de 1 millón que son empleos formales. Si ves la minería, si juntas tanto a los trabajadores directos que trabajan directo para las minas, pero también los sectores indirectos, es decir, los proveedores de alimentos para los trabajadores de la mina, las empresas de metalmecánica que hacen los equipos para las minas, etcétera. Tú ahí tienes 2 millones de empleos formales que son muy significativos. Entonces, lamentablemente muchas veces se ven a estos sectores modernos, formales, como enemigos y más bien se les castiga. Eso lo vamos a poder también ver en el observatorio. Fíjate que en los últimos 25 o 30 años, la agricultura formal, el empleo formal en el sector agrícola casi no existía. Era el 100%, por no decir el 99% en realidad, del empleo total agrícola era informal, sin ninguna protección de ningún tipo. En estos 25 años, el sector formal creció tanto que hoy día genera 1 millón de empleos, que significa 1 millón de familias que han podido salir de la pobreza gracias a la agricultura formal. Sin embargo, eh, ya hace un año se derogó el sistema de la ley, perdón, la ley de promoción de la agricultura moderna y de la agroexportación, porque se consideraba que era un sector que no vale mucho la pena para el país. Igual pasa con la minería, de pronto se le empieza a atacar a un sector tan importante como la minería, porque se considera que podría generar más empleo o porque se considera que atenta contra el ambiente. Pero curiosamente, lo que vemos en las estadísticas es que generalmente los ataques del gobierno van contra el sector formal, pero no dicen nada ni generan política para que el sector informal minero o el sector informal agrícola se formalice y genere empleo de calidad para los peruanos en el largo plazo. Y eso se puede apreciar claramente en las estadísticas que estamos presentando. Ujú. Y ahora una pregunta que quizás tiene un tanto de tinte político, pero que quizás usted teniendo experiencia en el sector público nos puede dar su opinión. ¿Cree usted que hay una satanización de parte de pues, las autoridades, ¿no? Del sector público, del gobierno, hacia la gran empresa formal, ¿no? Privada, quizás por la incapacidad o la imposibilidad de poder dar las soluciones a los problemas estructurales que pueden ser pues, la informalidad principalmente, que abunda en varios sectores en los cuales, por más esfuerzos que traten de hacer,
no pueden porque no hay la capacidad para poder resolverlos. ¿Va por ahí más o menos el problema que estamos observando? Sí, sí, yo creo que hay una satanización en general hacia el mundo formal, hacia el orden, hacia la inversión privada, interna o extranjera, que crea riqueza en el país. Y las causas de eso son diversas, ¿ah? Por un lado, fíjate que por un lado está el sesgo ideológico de izquierda. Recordemos que Marx lo que proponía era abolir la propiedad privada de los medios de producción, para que la propiedad de los medios de producción en realidad primero sean del Estado y luego serían de los trabajadores, ¿no? No se puede concebir eso sin el empresario del medio, pero esas ideas del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, es impresionante que todavía haya gente que crea en eso. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que nosotros estamos, que ganó las elecciones un partido político con una oferta muy radical y que recibió adherencias de muchos sectores informales, por ejemplo, de los colectiveros y los transportistas informales, por ejemplo, de los cocaleros ilegales, por ejemplo, de los mineros informales. Entonces, ahora que el grupo está en el gobierno, claramente uno se da cuenta que qué predomina, qué tipo de funcionarios predominan en el Ministerio de Transporte, muchos que vienen de los intereses de los transportistas informales y por lo tanto sus medidas están a favor de esos grupos y más bien castigando al transporte formal. Si vemos qué está pasando en la minería, lo mismo. Si vemos qué está pasando, qué pasó incluso en la política de erradicación de la hoja de coca, tuvimos incluso un ministro que abogaba que el Estado no tenía que reprimir a, a los sembríos ilegales de coca, sino más bien detener todas sus medidas contra esa producción, sabiendo, y esto también lo podemos ver en el observatorio, que el 100% de la producción de hoja de coca en el Braem va a abastecer la cadena del narcotráfico, con todos los elementos negativos que eso genera. Entonces, tenemos factores ideológicos, tenemos factores políticos y tenemos también factores que están relacionados a que distintos grupos con intereses particulares ligados a la informalidad de todos lados, hoy día han sido convocados al gobierno para que desde ahí, en lugar de pensar en el bien común, más bien se favorezcan estos pequeños intereses de grupos pequeños, pero que fueron importantes para ganar una elección. Ujú. Ahora que estamos hablando de la informalidad, también me gustaría saber cuál es la perspectiva que deberíamos tener como país hacia el año 2022, porque hubo un incremento de la informalidad debido a la pandemia. Eso ya era previsible, era algo que se veía venir. Sin embargo, se creía que quizás en un periodo 2021, con el inicio de un nuevo gobierno que pudiese poner al menos, digamos, un poco de estabilidad en el sentido de las expectativas de la gente, de los emprendedores, de los empresarios, pudiese comenzarse a pues, retroceder en esa brecha, ¿no? Sin embargo, este escenario parece un poco lejano debido a la coyuntura que estamos observando. ¿Podemos esperar entonces que la lucha contra la informalidad no avance sino retroceda para los años siguientes? ¿O cuál es la mirada que podríamos tener al respecto? Mira, y justamente cuando uno mira las cifras del observatorio en las distintas categorías que podemos observar, lo que podemos concluir es que la tributación que proviene justamente de los agentes informales se restringe solamente a un número limitado de personas naturales y de personas jurídicas que son los que siempre tributan. Y gracias a ese grupo de peruanos que sí tributa, es que crece la economía y se soporta a todo el resto de la sociedad. No se ve incluso de entre la solicitud de facultades
legislativas que ha hecho el Poder Ejecutivo, el Congreso, ni una mención a la ampliación de la base tributaria, a poder incorporar a todos estos sectores informales que viven un poco al margen de la legalidad y de la tributación, pero que sin embargo sí reciben beneficios. Entonces, no, lamentablemente, las políticas también que uno puede ver en el peruano en los últimos meses, más están orientadas a tratar de defender los derechos entre comillas, de grupos informales y están desde defender a profesores que no quieren que sean evaluados según sus capacidades, tratar de darle licencia a universidades que no garantizan la educación de los chicos, tratar de extender los permisos de empresas de transportes que son informales, parar la erradicación de cultivos ilegales, etcétera. Y no hay nada, no se ha mencionado nada respecto de cómo favorecemos en un país la formalización de la propiedad, cómo hacemos en un país para defender la propiedad de la creación intelectual. No hemos hablado nada desde las políticas públicas para ver cómo también disminuimos los costos de transacción alrededor de la formalidad de la gente. Entonces, estamos en una perspectiva en la que la consigna parece ser, el objetivo parece ser, vamos a exprimir más el limón, vamos a aumentar las tasas impositivas de los que ya pagan impuestos, pero dejemos a un sector muy importante de la economía, que es más del 60%, que siga viviendo en la informalidad. Y eso sí, claramente es una mala señal y se va a reflejar en que la productividad de los peruanos no va a ser la que debería ser. Bien, solamente para agregar algo a sus comentarios, que me gustaría que usted también mejor dicho, lo analice o me dé su punto de vista. El gobierno ha estado tratando de impulsar esta reforma tributaria con una serie pues, de énfasis en algunos sectores, entre ellos el minero. Sin embargo, también llama la atención que a pesar de que varios tributaristas han dicho que no es el mejor momento para poder lanzar una medida como esa, una reforma como esta de esa envergadura, el mismo Ejecutivo ha dado señales poco claras y, mejor dicho, en realidad contraproducentes para reanimar la inversión privada, para reactivar la inversión privada y mucho menos en el sector minero, donde ha habido justamente este escenario digamos, complejo, ¿no? Y difícil a veces de asimilar respecto al cierre de las minas. Entonces, justamente ese tipo de señales que está dando el Ejecutivo podrían terminar por socavar su propio intento de hacer una reforma tributaria que, más allá de que no sería pues positiva para la economía, no llegaría a ningún lado, ni por uno ni por el otro, porque aparentemente parece que ni siquiera estarían guiando bien digamos, la estrategia de sacar adelante esta iniciativa, ¿no? Sí, claro, mira, yo concuerdo con tu inquietud. Por un lado, están tratando de buscar facultades del Congreso para poder aumentar la carga impositiva, sobre todo a la minería, que es lo que lo han repetido varias veces, sin contar, además, todavía con el apoyo de los votos de los congresistas para esas facultades delegadas, que yo creo que en este contexto va a ser muy difícil. Pero por otro lado, lo que están haciendo es erosionar la capacidad eh, 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 de pagar impuestos del sector minero formal, porque fíjate lo que pasó el otro día. El anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros generó tal pánico, no solamente acá, sino fuera, que el valor de una de las empresas involucradas, que es una empresa seria como es Hochschild Mining, perdió en un día un tercio de su valor, en un día. Y eso que no estoy hablando de que en un momento del día llegó a perder el 50% de su valor en la bolsa. ¿Tú crees que eso no va a generar pérdidas en los balances a fin de año? Y eso al final lo que va a hacer es que si no hay utilidad, entonces no hay tributos.
este tipo de medidas que lo que hace es agredir constantemente al principal contribuyente del país, que es la minería, no tiene sentido. Entonces, por un lado, eh, 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 digo que quiero mejorar la recaudación y por otro lado, agredo al principal contribuyente. Y eso que no solamente se agrede en el sector minero a las empresas grandes, a las formales, sino que también en agricultura, si uno ve en qué consiste la segunda reforma agraria, no hay una sola línea, una sola medida para promover la agricultura empresarial, formal, orientada a los mercados mundiales, etcétera, sino más bien muchas dádivas para la agricultura informal. Entonces creo que sí hay un serio problema de objetivos de políticas a nivel de el sector ejecutivo, del poder ejecutivo. Bien, bien, le agradecemos mucho por el tiempo. Antes de finalizar, me gustaría hacerle una última pregunta y tiene que ver un poco con más Vidensa Consultores, con ustedes. En realidad, cada vez están más presentes en medio de la opinión pública, en los mismos medios, y nos gustaría saber hacia dónde es que apuntan. Ya sabemos que vienen con una serie de propuestas bajo el brazo, de tratar de contribuir a un debate un poco más alturado y también mucho más informado. Sin embargo, ¿cuál es el camino que tiene evidencia hacia adelante, ¿no? Justamente en este contexto que atraviesa el país y también considerando los próximos años que tenemos ya por venir, ¿no? Mira, Vidensa Consultores es una empresa que es relativamente joven, tiene 7 años, y en donde los directores y los socios somos personas que venimos de vertientes comunes, venimos del mundo académico y venimos también del mundo de la gestión pública. Y entonces, sobre la base de nuestra propia experiencia, lo que queremos hacer es promover que las decisiones a nivel país, desde el sector público, pero también desde el sector privado, sean las mejores y las mejores en el marco de un análisis correcto, basado en evidencia, y también poner a disposición de la gente la información confiable para que esas decisiones puedan ser bien tomadas. Adicionalmente, lo que estamos haciendo también es apostar mucho a la capacitación. Hemos creado una Vidensa Escuela de Gestores, donde también estamos capacitando. Acabamos de empezar con 3 programas de especialización. Y nuestra idea es contribuir a que este Perú sea más sostenible, más inclusivo, más abierto, más transparente y con medidas de política que apunten a mejorar la productividad y el nivel de vida de los ciudadanos. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que nos anima a trabajar duro todos los días. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias, Isaac, que invito a tus oyentes a entrar a la página web de Vidensa o a googlear Observatorio del Bicentenario y ahí van a entrar directo a esta plataforma donde van a poder encontrar toda esta información que hemos comentado hoy día. Gracias. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, YouTube y ya será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.